Ayer en San Marcos, un grupo de juristas, profesores universitarios, si quieres, intelectuales de izquierda, que en su momento dieron soporte político e ideológico a Pedro Castillo, al corto gobierno de Pedro Castillo, ayer se reunieron en un aula de San Marcos para conversar sobre propuestas de salida a la crisis. Reapareció Aníbal Torres, el ex premier, el ex presidente del Consejo de Ministros, y la verdad es que el ambiente estaba hecho de simpatizantes, de muchos militantes de izquierda, de algunos líderes de organizaciones, pero de simpatizantes con Pedro Castillo. A ver. Y vamos a analizar y ver también cada detalle, digamos, de este evento. Ya tenemos en imágenes, fue un evento transmitido a través de las redes sociales, se realizó, te decía, en un aula, y ya vemos allí a Aníbal Torres, vemos también a Héctor Béjar, ex canciller. Ex canciller, recordemos. Que es además profesor de Ciencias Sociales, y también Duberlí Rodríguez, ex presidente del Poder Judicial, quien también parece estar, digamos, aportando ideas a esta aparente nueva coalición de izquierda que parece armarse y parece empezar a estar gestándose. Se ha hablado de todo, desde Constitución hasta el adelanto de elecciones. Y mira, lo que dijo Aníbal Torres: directo ataque a la Constitución de 1993. Me hizo recordar mucho el discurso que también tenía Aníbal Torres en los consejos descentralizados, en estos momentos donde todo el gobierno de Pedro Castillo se trasladaba a las regiones para intentar fortalecer el vínculo con la ciudadanía, o mejor dicho, digamos, con los simpatizantes del régimen. Vamos a escuchar este primer momento de Aníbal Torres, donde dice que la Constitución y el capítulo económico es lo peor que tenemos. Vamos a escuchar, declaró el ex premier en este evento en San Marcos. Se dice que la Constitución en lo económico es lo mejor que tenemos, es lo peor que tenemos. Allí, ese ultraliberalismo ha determinado que el Estado no puede realizar actividad económica. Hasta el campesino del último rincón ya entendió que no lo deben discriminar, que tiene derechos y sus derechos los tiene que conquistar. A nadie le han regalado la libertad. Y la libertad se gana. Y se gana muchas veces con sacrificio. La libertad se gana incluso con sacrificios, decía al final el expresidente del Consejo de Ministros, pero importante el detalle: él señala que el Estado tiene que tener participación, digamos, empresarial, que el Estado tiene que tener actividad económica. Es un defensor de eso, y por supuesto, ayer lo decía. El Estado debería tener actividad económica como tiene, por ejemplo, en Petroperú, una de las empresas más quebradas y rescatadas a lo largo de la historia republicana de nuestro país. Hay que tener más empresas como Petroperú, hay que tener más empresas como Sedapal, que todavía no tienen la capacidad de llevarle agua a todas las personas. Esos son los ejemplos de empresas que en el oleoducto norperuano, ¿cuántos derrames de petróleo se han dado por causa de Petroperú? La salud económica, la salud de empresa de Petroperú es una muestra, digamos, de lo que es la participación del Estado en las empresas. Pero el ex premier Aníbal Torres es fiel creyente de esa política y calificó, digamos, de neoliberal la situación que vive el país. Curioso. Ahora, cuando ha dicho, la libertad se construye con sacrificios, ¿no? Pero el único sacrificado en todo caso en la historia acabó siendo el que era jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Pedro Castillo, porque hasta el momento, cuando preguntan quién redactó el discurso, el mensaje a la nación que todos escuchamos de Pedro Castillo el 7 de diciembre, todos dicen: yo no fui, fue solito, no sabemos. Sin embargo, está demostrado, porque se ha contrastado, que hay hasta frases, fragmentos, formas de hablar de Aníbal Torres que están redactadas en ese mensaje que da Pedro Castillo. Sin embargo, nadie dice: yo lo escribí, nadie se sacrifica por él. Sí, y Aníbal Torres decidió empezar este discurso haciendo una defensa de Pedro Castillo. Habló a lo largo de 20 minutos, tuvo otras intervenciones en esto que estamos llamando una cumbre de izquierdas en la Universidad de San Marcos, con estas personas que fueron parte del gobierno. No, cumbre castillista, una si cumbre quieres. castillista, porque hay mucha izquierda que no está de acuerdo con Pedro Castillo, que no apoya a Pedro Castillo. Hay algunos que sí.
probablemente aquellos que recibieron algo o participaron del gobierno de Pedro Castillo. Sí, y lo que decía Aníbal Torres era que, claro, la vacancia de Pedro Castillo no se dio legítimamente, recalcando un poco el argumento que te daba el abogado Eduardo Pachas también, de los 104 votos. Claro, ataques a la prensa, ataques al sistema de justicia, un discurso muy cargado, un discurso casi entregado a militantes de izquierda en esa aula de San Marcos. Rescataba Aníbal Torres el ejemplo de la empresa de cobre en Chile, Codelco, que es una empresa estatal que funciona, digamos, con cierta eficiencia para hacer valer su idea de que el Estado tiene que tener un rol económico importante. No pudieron comprar Uria. ¿Cuántas licitaciones de Uria se cayeron en el gobierno del señor Pedro Castillo? Tal cual, por lo menos 4. No pudieron ni siquiera comprar Uria. ¿Cuántos hospitales hicieron? ¿Cuántas postas? ¿Cuántos colegios? ¿En qué avanzaron? Carreteras no se hizo ni 100 kilómetros de infraestructura durante el gobierno del señor Pedro Castillo. Entonces, el problema no es el capítulo económico, sino la gestión, la ejecución, que ha sido cero en la gestión de Pedro Castillo. Incluso si quieres revisar un poco de data histórica en torno al capítulo económico de la Constitución de 1993, tienes el hecho de que, por ejemplo, para el economista Waldo Mendoza, el periodo desde 1990 hasta 2019 ha sido el periodo de crecimiento económico, mayor crecimiento económico y mayor progreso para los peruanos en la historia de la República. Te lo está diciendo un exministro de Economía, pero también hay data sensible que te muestra que en 1997, 5 de cada 10 peruanos eran pobres y en el 2018 esa situación pasa a 2 de cada 10 peruanos pobres. Entonces, ha habido una reducción importante de la pobreza a partir de esta Constitución, pero claro, esos son datos que, digamos, no funcionan al discurso del ex premier Aníbal Torres, pero fue más allá. En este momento podríamos decir el ataque que se hizo contra la Constitución actual, o por lo menos la reivindicación de cambiar de Constitución que hicieron estas personas. Habló también el expresidente del Poder Judicial y quizá él fue mucho más textual. Llamó Duberlí Rodríguez a quemar la Constitución de 1993 como un acto simbólico. La verdad es que sorprendió que lo diga alguien